Vamos a buscar en nuestras Biblias en Romanos. Romanos capítulo 11, 28 y 36. Pero desde el 11 vamos a leer. Vamos a leer bastante, así de que, pero yo lo que quiero, hermanos, es de que vayan analizando lo que estamos leyendo para que entendamos bien lo que ha pasado con Israel, con los gentiles, en cuanto a la elección de Dios. ¿Ya? ¿Me entienden? Vamos a ver qué pasó con Israel para que los gentiles puedan ser introducidos y así la elección de Dios pueda cumplirse, la elección que Él hizo desde el principio. ¿Ya? Pongamos atención. El Romanos 11 dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo es las ramas, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fidelidad estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Salud. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado, oiga esto, la plenitud de los gentiles. Que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos.
Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con respecto a la elección, tenemos este pasaje ahora acá, hablando de la elección. Ahora, Israel había sido el pueblo escogido de Dios. Al yo decir había sido, no estoy diciendo que ya no lo es. Regresemos en el tiempo, ¿verdad? Dios escogió a Israel como su pueblo. El estudiar este pasaje nos va a hacer entender esa parte, hermano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que en el plan eterno de Dios, desde el principio, desde que antes que comenzara el tiempo, ¿verdad? Cuando no existe el tiempo, hermano, su plan perfecto fue la elección de todos los que han de ser salvos, incluyendo judíos y gentiles. ¿Okay? Luego, cuando Él crea el planeta Tierra, Adán y a Eva, y se llena la tierra de habitantes y todo eso, entonces Él viene y dice, voy a elegir un pueblo. Y elige a Israel, cosa que Él ya lo había hecho en su mente. Pero hoy le toca elegirlo oficialmente, ¿ya? Físicamente. Entonces viene Dios y dice, voy a elegir a mi pueblo, a un pueblo mío, que se distinga de todo el resto de las naciones del mundo. Que no se conozca porque haga las mismas cosas que el mundo, sino que este pueblo va a ser diferente. Este pueblo va a hacer las cosas diferentes. Este pueblo me va a tener a mí como su Dios. Eso es lo que Él dijo momentáneamente, pero en la mente de Él estaban los gentiles. Sí. ¿En el plan? Sí. Sí, estábamos nosotros en el plan. Ahora, el detalle que dice acá es que cómo oficialmente y legalmente introducir a los gentiles al plan. Jesús, Dios, es más poderoso obviamente que Satanás. Sí. Pero no por eso Él iba a descender y con todo su poder. No, tenía que ser legal. Porque Satanás lo hizo legal. Satanás hizo que la humanidad pecara legalmente, ¿ves? ¿Usted no ha entendido eso? Satanás logró doblegar a Adán. Legalmente. Y Adán perdió legalmente. Cristo no podía venir como Dios a vencer a Satanás. Porque Satanás le hubiera dicho, tú me estás venciendo como Dios, vénceme como Adán. Que tiene que haber una prueba. Exacto, una prueba. Un testimonio. Un testimonio. Perfectamente bien dicho. Viene Dios en forma de Adán. Y lo venció. Legalmente. Satanás ahorita se tiene que quedar con la boca callada porque Dios lo venció en la forma de Adán. Y el primer Adán, dice la Biblia, fue vencido. Carne, es de carne, es humano. Pero el postrer Adán, ¿quién es el postrer Adán? Jesucristo. Él no es de esta creación. Pero se hizo en forma de Adán para demostrarle a Satanás, ok, aquí estoy, como lo que le contaba hoy a Jesús yo, de que llegó aquel del tamaño de él. El jugador más alto le estaba humillando al jugador más pequeñito y le hacía el mate así como, aquí me llega él. Y llega uno del tamaño de él y le dijo, ok, pues, yo estoy de tu tamaño. Así fue Dios. Ok, no te enfrentas, yo soy muy alto así. ¿Qué hizo Dios? ¿Se hizo qué? Se disminuyó. Se igualó. Se igualó. Pero al igualarse eso significa que Dios ¿qué? Disminuyó. Que la se hizo Él. Que la se hizo maldición. Por amor, dice papalito. Por amor. ¿Se da cuenta? Él siempre decía. Pero por amor decía, ¿no? Claro, por amor, pero miren, se fue al nivel de Él. ¿Por qué? Para vencerlo legalmente.
¿Porque hubiera sido legal esto? No. No. Entonces Satanás te hubiera derrotado. Satanás está perdido. Sí. Porque sea legal o sea que Dios lo haga como Dios todopoderoso o como hombre, lo vence porque lo vence. O sea, Satanás no tiene para dónde. Pero hubiera dicho, me venciste porque no te despojaste de tu poder. Y Dios ahí tiene que como que, ¿ah? No, Dios se despojó de su poder, hermano, y descendió. Y estando en la condición de hombre, venció a Satanás, venció la muerte y venció el reino de las tinieblas. ¡Wow! ¿Ah? Todo tiene que ser legal. Por lo tanto, para que los gentiles puedan ser injertados en el plan de elección, tiene que ser legal. Y para poder hacer esto legal, ¿qué tenía que pasar? Ya hay un cupo, hermano. El cupo estaba lleno. Un pueblo es de Dios. Un pueblo ha elegido Dios y lo había elegido ya. Por lo tanto, el cupo estaba lleno. ¿Cómo meter otro pueblo ahí? O sea, solo hay un espacio acá para un pueblo. Y Dios tiene que elegir a un pueblo. Y dice, los elijo a ustedes, súbanse acá. Entonces, Israel ahora está creído. Y se cree el único pueblo salvo porque están subidos en el pedestal de Dios. ¿Ok? Para ellos son los únicos salvos y todas las demás naciones son escoria, son basura, son humillación y abominación. Es más, en la mentalidad de los que están subidos ahorita en el pedestal, el infierno fue creado única y exclusivamente para las demás naciones que se encuentran abajo. Ellos están en el pedestal. Pero Dios tiene que incluir ahí a los gentiles. ¿Cómo hace eso Dios? Mire lo que dice el 25 que leyó Jesús. Es más, yo quiero que lo lea en la versión que tiene Jesús. 25 Jesús. Deseo, pues, hermanos míos, que conozcan este ministerio, para que no sean sabios. ¿Dice ministerio o misterio? Misterio, perdón. Para que no sean sabios en su propia opinión, que ha venido a Israel segura, parcial, de corazón, hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Quiero que lea la otra parte, no me queda claro. ¿Qué ha acontecido qué? La última parte. Creo que. La parte B del versículo. ¿Dónde? Su propia opinión. Dice, Ajá, ahí. dice, para que no sean sabios en su propia opinión. Ajá. Que ha venido a Israel ceguera parcial. Ceguera. Yo dije segura. Ceguera parcial de corazón. Ceguera parcial de corazón. Hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Ceguera parcial. Endurecimiento en parte. Endurecimiento. Fíjense, hermano. ¿Qué tuvo que hacer Dios para poder injertar a los gentiles dentro de esta plataforma? Endurecer. Sí, Así como dice, cegar parcialmente el corazón de... Parcialmente. Quiero que aclaremos algo, hermano. ¿Cómo debería de ser entendido este versículo? ¿Cómo debería ser entendido el versículo de Faraón? Si yo estoy diciendo, la versión en español dice, y Dios endureció el corazón de Faraón. Pero al mismo tiempo le decía, dejen a mi pueblo. Pero Dios mismo lo endurecía. Dios, Es como tú dices, ¿no? Que si Dios quisiera, con un tronar de dedos hiciera todo. Pero es como te digo también, que Él necesita que nosotros veamos y conozcamos el poder de Él. Exacto. ¿Entiendes? Exacto. Para creer bien que Él es el Dios. Exactamente, hermano. Muy bien dicho. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué pasaba con Faraón?
donde dice que Dios endurecía el corazón de Faraón, no está diciendo eso en realidad en hebreo. Lo que dice es, Dios deja lo que está duro, lo deja duro. Cuando dice, yo demostraré la dureza del corazón del Faraón. ¿Se da cuenta? Ya cambia totalmente. Yo demostraré, dice Dios, la dureza del corazón de Faraón. Tanto demostró Dios. Dios no se estaba poniendo a pelear, como dice mi mamá, como quien dice, vamos a ver quién gana, pues. No, Dios es así como quien dice, les voy a mostrar qué tan duro es el corazón de Faraón. Tanto que 4 plagas no lo van a convencer. 6 plagas no lo van a convencer. 8 plagas no lo van a convencer. Hasta, como dijo mi mamá, ¿hasta qué? Hasta la última. Dios no dijo, ¿y ahora qué hago? Ay, no sé qué, le voy a tener que matar al hijo. No, Dios ya sabía desde antes de comenzar el proceso. Y Dios ya dijo, yo ya sé hasta cuándo él se va a doblegar. Es hasta cuando le mate el primogénito. Pero Dios no puede venir y decirle, voy a matarle de un solo el primogénito para que diga a mi pueblo de un solo. No, si él tiene que llevar todo a cabo, cumplido todo como debe de ser. Y le mandó un proceso. Y le mandó la primera plaga, la segunda plaga, la tercera, la cuarta, la quinta. Y Dios dijo, yo sé que no lo vas a dejar ir ahorita. Pero él le decía a Moisés, ve y dile que deje ir a mi pueblo. ¿Se da cuenta cómo hay que entender las cosas? Cualquiera puede decir, Dios tal vez esperaba que la 6ª plaga dejara ir al pueblo. Porque Dios le decía, ve y le dices que deje ir a mi pueblo. ¿O no esperaba Dios que lo dejara ir en esa oportunidad? No. No. Ya ve. Entonces ahí se da cuenta cómo comprendemos eso. Entonces cuando nosotros se nos habla, por ejemplo, del libre albedrío, y se nos dice que Dios le dijo a Adán y Eva, no pequen. Si pecan tal cosa y si no pecan tal cosa. Entonces ahí dice que nosotros tenemos libre albedrío. Si nosotros creamos la doctrina del libre albedrío por el dicho de Dios, no pecas porque si pecas esto y si no pecas esto, es tu decisión. Si creamos la doctrina del libre albedrío por ese pasaje, entonces tendríamos que decir que Dios verdaderamente estaba esperando que en cada plaga Faraón dejara ir a su pueblo. Y tal vez nunca Dios al principio pensó en que el hijo de Faraón iba a tener que morir. Pero no. No puede ser. Pero miren qué interesante es esto que estamos estudiando, hermano. Dios tiene el poder para hacerse ver en todo el mundo. ¿Ya? Pero primero demostró su poder ¿a quién? A Israel. Al que está parado ¿dónde? En el pedestal. Dios le mostró su poder a ellos para que ellos vieran y dijeran, les voy a mostrar quién soy yo, para que ustedes vean quién los ha elegido a ustedes. Y los sacó con mano poderosa de Egipto, demostrando la dureza de Faraón, no haciendo duro el corazón de Faraón. Pero nosotros y Dios endurecía el corazón de Faraón. No, y Dios demostraba la dureza del corazón de Faraón. Es diferente, ¿verdad? Sí, es diferente porque cuando dice que demostraba la dureza del corazón de Faraón, ahí se puede ver con más claridad el poder de Dios. Exacto, o sea, ¿cómo te explico? El poder de Dios fue muy grande porque Él demostró que tuvo que mandar 10 plagas para que Faraón dejara ir al pueblo. Sí. O sea, demostró. Y no Sí. nada que ver con... Claro, él dio una demostración de su poder. Ajá. Él dio una demostración, tanto hermano, tanto que el pueblo de Israel, así como en aquel entonces ellos estaban pensando, con una plaga que Dios hubiera logrado para que el pueblo de Israel sea liberado, yo le garantizo, mire hermano, si el pueblo de Israel vio 10 poderes de Dios manifestarse, luego en el desierto vio la nube de fuego en la noche, la llama de fuego en la noche, ¿verdad? La nube
que los cubría de ese sol abrasador en el día. Y ellos están diciendo, wow, pero ¿por qué solo a nosotros nos cubre? Están viendo el poder de Dios. Dice, ¿sabe qué, hermano? La nube de fuego en la noche, en la noche esa nube se ponía detrás de Israel. Y no me va a creer usted que esa nube alumbraba para adelante el camino de Israel, pero de aquí para acá quedaba totalmente oscuro, porque Egipto venía detrás. Usted sabe que si usted prende una velita aquí, alumbra a todo alrededor. Ese fuego era Dios. No era que Dios y se creía, no, la presencia de Dios iba con ellos. Eso es lo que se llama en hebreo Shekhinah, que es lo que estábamos hablando el viernes con Levi. Shekhinah es cuando Dios acompaña a Israel. Ahí ya estaba una Shekhinah. Pero lo interesante es que para adelante hay claridad y para atrás no lo hay. Imagínate todo lo que el pueblo de Israel vio, ¿verdad? El poder de Dios y todo. Ya habían pasado las plagas y la luz que les daba en la noche y en el día los cubría. Y llegaron al mar y ellos decían, nos sacó de ahí y nos vino a matar acá, viendo todo el poder de Dios. Eso es, hermano. Entonces, lo mismo pasa ahora con nosotros. Y yo he escuchado a mucha gente que dice, si yo hubiera visto el poder de Dios, ¿cómo yo iba a dudar? Mucha gente dice así. Incluso ahora, Señor, muéstrame tu poder, muéstrame tu gloria, y yo te voy a servir siempre y no te voy a dejar. Pero imagínate, o sea, es mentira. Aquí está diciendo de que si Israel, por la dureza, fueron hechos a un lado del pedestal, porque para eso íbamos, ¿verdad? Una vez que Dios ve la dureza de ellos, entonces viene y dice, ok, estos ya piensan de que yo no voy a incluir a los gentiles. No se equivoquen, y les voy a demostrar que los gentiles están en mi plan. ¿Qué pasó? Ellos tropiezan, Dios no los hace tropezar. Ellos tropiezan y Dios está esperando el momento en que tropiecen, que sabe que va a pasar, y cuando ellos tropiezan, entonces las ramas de cajada temporalmente. No se nos puede quitar de la mente que su exclusión es definida. No es indefinida, hermano. Es definida. ¿Sí me está entendiendo? Desde ese principio básico de decir que quien es elegido puede ser un lado, puede hacerse un lado para mientras pagar consecuencias, sufrir, pasar sufrimiento, llorar y un montón de cosas, pero eso es temporal. ¿Ok? Temporal. Aquí lo dice. Ceguera parcial, no todo completa. Endurecimiento en parte. Porque luego hay una cosa, Israel cree en Dios. Lo único que la Biblia dice, y el que confiese que Yehoshua es Dios, o sea, es el mismo, es salvo. Israel cree en Dios, pero no confiesa que Yehoshua es ese Dios. En parte. ¿Ve? No ceguera completa, porque si fuera ceguera completa, Israel ahorita volviera a adorar cientos de dioses. Volviera a adorar al dios Dagón, al dios aquel, al dios de los filisteos, al dios. Entonces ahí sí ya Dios queda excluido. Pero Israel no, Israel adora a Dios. Lo único que Israel no acepta a Jesucristo como Dios. Por eso es que la ceguera de Israel está como a medias. O sea, ven pañoso. Miren lo que tiene que pasar. El pueblo de Israel tenía que hacerse un lado y quitarse del pedestal, para que ahora Dios diga, hoy tengo chance de poner aquí a mi pueblo, a los gentiles. Cuando viene Jesucristo a este planeta, muere en la cruz del Calvario, ¿qué pasó? Comienza a revelar el evangelio
de la gracia a Pablo, a Pedro, lo que estamos aprendiendo en el libro de Gálatas. Y Dios demuestra, revela el evangelio de la gracia. ¿A quiénes se lo reveló? A unos judíos. Pablo, Pedro, a todos los apóstoles, para que ahora ellos sepan que no solamente el judío puede estar parado en ese pedestal, sino que también Dios había contado con los gentiles para estar parados en el pedestal. ¿Cuál es el detalle ahora? El detalle ahora es de que Israel está a un lado, y por eso Pablo dice, entonces pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel? O sea, ¿los tiró a la basura? No, en ninguna manera. Dios lo puso por un ladito y le dice, estate ahí por un momento, porque lo que acabas de hacer me da la chance a mí para legalmente aceptar a los gentiles y subirlo al pedestal, porque mientras Dios no podía subirnos al pedestal. Pero cuando Dios mete a los gentiles al pedestal, ahora va Él a meter a los judíos al pedestal. ¿Sabe cuál es el detalle? El problema es que en el pedestal no cabe todo el pueblo de Israel junto con los gentiles. Porque aquí está hablando de un número de gentiles, hermano. ¿O no? El número de gentiles que se tienen que llevar, que se tienen que cumplir. En otras palabras, digamos que son 50 millones. ¿Será que pueden ser salvos más de esos 50 millones? No. Son 50 millones, 50 millones. Ajá. Lo que significa que cuando esos 50 millones, hermanos, suban al pedestal, comienza el cumplimiento de todas las profecías que dice la Biblia. Amén. Comienzan todos aquellos acontecimientos. Pero ¿qué va a pasar con Israel en ese momento? Porque he escuchado que muchos dicen que, porque hay un versículo que dice, y ya cuando esto suceda, dice, todo Israel será salvo. En otras palabras, todo judío, mediante sea judío, hijo de Abraham, será salvo. Ahí no está hablando de cantidad, hermano, está hablando de cualidad. ¿Ah? Ahí no está hablando generalizadamente, todo Israel será salvo. En primer lugar. En segundo lugar, no está hablando del Israel ahorita allá en Palestina. Está hablando del Israel espiritual. ¿Ya? El elegido. Porque del pueblo que está a un lado acá, Dios va a tomar al grupo selecto. Porque acuérdense, no hay cupo para todos. El 50%. Digamos así, si metió el 50% de gentiles, no puede meter el 100% de judíos. Para completar su pueblo, tiene que meter el 50% de gentiles y el 50% de judíos. Ese pueblo que está allí, ahí para usted y para mí, ahí hay gentiles y hay judíos. Para Dios no hay eso. Para Dios, ¿quién está parado ahí? El pueblo de él. ¿Cómo se llama? Los elegidos. La Jerusalén. ¿Cómo se llama ese pueblo? Ah, Su nombre. El pueblo de Dios. no, pero La novia del Cordero, Julito. Sí, pero el nombre de ese pueblo. Esa es la novia del Cordero, es el pueblo de Dios, es el pueblo escogido, es el pueblo redimido. Su nombre. Los escogidos. Está facilísimo, hermano. la iglesia. Sí, en la iglesia. Ah, ok. Entonces, ¿cuál? Los lavados, los justificados. Su nombre es Jacob. Oh, Todo aquí también se dice. Jacob. Su nombre es Jacob. Jacob. Israel. La nación del Redentor y apartará la iniquidad de Su nombre es Israel. Nosotros somos, hermano, Israel. Amén. Nosotros somos Israel. Somos descendientes de Abraham, hermano.
¿Y qué misterio ese, va? Porque los que estén ahí parados, hermanos, son hijos de Abraham. Unos judíos están fuera del pedestal, hijos descendientes físicos de Abraham, pero no son tomados como hijos. Y unos gentiles que no descienden físicamente de Abraham, hoy están tomando parte en donde solo los hijos de Abraham tienen que estar. Porque la Biblia lo dice en Romanos. No todo el que desciende de Abraham es hijo, va a estar en el pedestal, sino los que tengan a Jesucristo, los que acepten a Jesucristo, los que crean en Jesucristo, que es la promesa, estos vienen a ser hijos de Abraham. Por lo tanto, esto es algo confuso, porque si yo les digo, ¿ustedes son judíos entonces? ¿Entonces tenemos que vivir como judíos? No. Miren qué cosa. Sin embargo, somos hijos de Abraham. Eso es diferente. Es diferente. No puedo decirles ahora yo que a ustedes, el otro día los quiero mucho con equipaje aquí, todos, a todos. Y las mujeres con velo. No, hermano, no tenemos que vivir como viven ellos. Pero ¿será que los que están en el pedestal no tienen que someterse a lo que Dios diga? Claro que sí. Porque si no, no podemos estar ahí. ¿No dice? Muy bien dicho. La pregunta sería, ¿hacemos lo que Él dice? ¿Qué cosa, va? Va que qué fácil es, ok, ya entendí aquí, ya entendí allá, ok, sacaron a Israel, me metieron a mí y todo eso, pero ya cuando entonces Dios dice, ok, ya estás en el pedestal tú entonces, ¿ya te sientes en el pedestal? Sí. Así Dios no te deja así como quien dice, ¿ya entendiste cómo es este movimiento? ¿Ya entendiste que Israel se hizo a un lado y aproveché para meter a los gentiles? Sí, ya lo entendí. Entonces, ¿ahorita dónde estás? Ahí estoy en el pedestal, Señor. El que sube al pedestal, hermano, ¿está formando parte de Israel o no? Sí, ¿no? Sí. Ok, los mandamientos de Él, ¿a quién se los ha dado? A Israel. ¿Al Israel terrenal o al Israel espiritual? Al Israel espiritual. ¿Están seguros? Los mandamientos. No, yo sé. Yo se lo quiero a él, Material, porque ese ajá. mandamiento lo tenemos que cumplir aquí. Sí, pero ¿para quién son? Se los dieron al terrenal. Pero tal vez yo no hice la pregunta correcta. Israel dio los mandamientos físicamente al Israel físico. Pero es lo que dice Jesús y lo que dijo Melvin el otro día. Israel es el representante de Dios en el mundo. Tiene que haber un representante y tiene alguien que Dios decirle, toma esto lo enseñas al mundo. Tú eres el responsable. Tú eres como la cabeza, hermano. Tú eres la cabeza, a ti se te es dado esto para que lo enseñes. El problema de Israel fue que lo recibe, se da la vuelta y viene y dice, no, ustedes no. Es de nosotros. Esto es nuestro. Ajá. Y Dios le dijo, te dije que eso le enseñaras al mundo. Los elegí a ustedes, no porque son los únicos que serán salvos. Los elegí para que a través de ustedes poder alcanzar a los gentiles. Un instrumento. Le fue dada la ley, le fue dada los mandamientos a él para que Israel se encargue de regar los mandamientos de Dios en el mundo y así Dios poder alcanzar a los que tienen que estar subidos en el pedestal. ¿Ok? El problema es de que ahora Israel está haciendo un montón de cosas con la ley, menos enseñándola. Porque ellos decían, ¿quieres que te enseñe esta revelación de la Torah? Tienes que pagar. Los rabinos eruditos en la palabra de Dios, ellos entendían todos los misterios que están escritos acá. No todos, pero la mayoría de misterios, ¿ya? Y cuando una persona decía, yo quiero aprender ese misterio, tienes que pagar, papá. Esto no es gratis. La revelación de la palabra de Dios no es gratis. ¿Por qué creen que mataron a Jesucristo?
porque les estaba arruinando su negocio. Jesucristo soltaba las revelaciones de gratis, andaba en el parque Jesucristo, y Jesucristo, ¿saben qué significa esto? Tal y tal y tal cosa. Y la gente, wow. Y aquellos que estaban cobrando por eso, decían, usted nos arruinó esa revelación, ya no vamos a poder cobrar por esa revelación. Hay que ver, ¿se dan cuenta? Entonces, los mandamientos de Dios se fueron dados a Israel terrenal. Pero la pregunta sería, ¿será que solo el Israel terrenal debe de cumplirlos? Si no, ¿quién es que los tiene que cumplir? El Israel espiritual. El Israel espiritual. Sí. Pero Israel espiritual excluye a los gentiles. No. Van incluidos. Van incluidos. Porque o eso no es usted hijo de Abraham. Entonces la ley fue dada para quiénes? ¿Solo para los que están allá? ¿O fue dada para el pueblo de Israel? Para el pueblo. Vamos a hablar así. ¿Fue dada para la ciudad que está allá ahorita en Palestina o fue para Israel? Hablemos de Israel, hermano, como quien el pueblo que es. Israel para el pueblo. Para el pueblo de Israel. Sí. Nosotros somos el pueblo de Israel. Amén. Pero lo único que hemos hecho, nosotros hemos vivido, sea como sea, menos en los mandamientos de Dios. Así. Hemos dicho así: gracias por haberme subido al pedestal, Señor, pero esas órdenes que tú dijiste, eso no va conmigo. En otras palabras, ustedes han entrado aquí a mi casa hoy, ¿va? Te me quedas, hermano Julio, pero déjame entrar a su casa y todo eso, pero yo aquí hago lo que quiera. ¿Pueden hacer eso ustedes? No. Inténtalo, ¿va? O sea, hermano, nosotros hemos venido al reino de Dios. Y como entrado en el reino de Dios, tenemos que acatar la ley de Dios. Amén. Los mandamientos de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Quieres formar parte de mi reino? Y no quieres. Es que esto es lo que estaba hablando yo a mi suegra ayer. Esta cosa no es de que si usted quiere guardar los mandamientos de Dios o no los quiere guardar. Que se tienen que- O los guarda. Oiga esto, hermano. O los guarda. O los guardamos. ¿O qué? O no los guarda. No. O no somos escogidos. O no somos escogidos. Ajá. Sí. Ponga atención porque esto es serio. Esto ya se torna un poco crítico, ¿no? Sí. Ya se torna un poco como... Porque Dios dice, yo te he subido al pedestal. Yo te he subido al pedestal. ¿O usted se subió solito al pedestal? No, No. no podemos. Dios nos subió al pedestal. Sin nosotros hacer nada. Por lo tanto, quien nos va a hacer andar en sus mandamientos es ¿quién? Es Dios. Sí. ¿Ok? Cuando usted comienza a sentir el deseo de entrar en los mandamientos de Dios, es porque usted ha reaccionado, es porque usted... No. ¿Por eso es? No. Es porque Dios dice que estás entrando en el pedestal. No existe tal cosa como estar en el pedestal, pero no guardar la ley de Dios. No es excluyente, hermano. La gracia y la ley no se luchan entre sí. En el libro de Ezequiel, lo leíamos ayer, Ezequiel 36, dice, y yo le dije a mi suegra, esto yo no lo he enseñado aquí, porque no quiero que golpee de un solo. No le decía yo así. Pero fíjense que hoy amerita eso, no sé por qué. No sé por qué ayer se lo dije a mi suegra y yo le dije, y no la voy a enseñar hasta que yo considere de que ya puede golpear fuerte. Y yo ya se lo solté hoy. En otras palabras, usted está listo, hermano, para recibir ese golpe así. ¡Pa! Porque si usted creía que usted estaba en el pedestal y usted no cumple los mandamientos, y esto es fuerte lo que voy a decir y no me importa lo que piensen allá afuera las demás iglesias, pero si usted piensa que está en el pedestal y usted no cumple los mandamientos de Dios, ¿quién le dijo que usted está en el pedestal? No puede ser. No puede ser, hermano. Se lo voy a demostrar. Se lo voy a demostrar. Ezequiel, ¿qué esta es? Ezequiel 36. 36. Sí. 36 y lo vamos a comenzar a leer desde el 8. 8. Dice, mas vosotros
oh montes de Israel. Daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel. Mire, mi pueblo Israel. ¿O ya entiende quién es este pueblo que está hablando? Sí. Porque cerca están para venir. Porque he aquí, yo estoy por vosotros y a vosotros me volveré. Y seréis labrados y sembrados. Y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel. Somos nosotros, ¿no? Toda ella. Y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán. Pero mire pues, note que aquí lo que Dios está diciendo es lo que Él está prometiendo que va a hacer Él. No nos está diciendo a nosotros, y si ustedes se ponen las pilas o si te esfuerzas. No, está diciendo, y haré, y multiplicaré. Todo comenzó desde el 11, ¿va? Y haré, y luego dice, y nunca más te haré oír y continúa, ¿va? Y derramaré, y multiplicaré, y Él está prometiendo todo lo que Él va a hacer. Pero cuando llegamos hasta el versículo, vamos a leer desde el 24, mire lo que dice: y yo os tomaré. Mire si no tiene que ver con esto de que elige de los gentiles para ponerlos en el pedestal. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré, hermano, de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, al pedestal. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Estando parados en el pedestal, Dios viene, agarra agua limpia y nos lava. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Wow. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pondrás por obra. Yo haré. Primero te limpiaré. Una vez limpio de todos tus inmundicias y pecados, dice Dios, se da cuenta de que usted no es limpio hasta que no se sube al pedestal, hermano. Y hoy mucha gente trata de estar limpio sin pecados, sin estar en el pedestal. Dios primero nos sube en el pedestal y luego nos limpia, nos echa agua, y luego que nos limpia y todo eso, entonces introduce su espíritu dentro de nosotros. Y una vez que introduce su espíritu dentro de nosotros, dice que Él hará. Él con su poder hará que usted y yo andemos dentro de sus estatutos, amén, cumpliendo sus mandamientos, y los pondrás por obra. Ahí nos está diciendo, pues yo te la doy ahí, mira tú si me obedeces o no me obedeces. ¿O dice así Dios? No. Nosotros le obedecemos porque le obedecemos, si es que estamos en el pedestal, hermano. Amén. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas son las que están en el pedestal. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me conocen. Oyen mi voz y algunas me siguen. ¿Así dicen? No. Y me siguen. Y me siguen. ¿Quiénes? Sus ovejas. En el libro de Jeremías dice 31: y este es mi nuevo pacto que haré en aquellos días con la casa de Israel. Pondré mi espíritu dentro de ustedes, o sea, yo mismo habitaré dentro de ustedes, dice. Pondré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones. ¿Se da cuenta, hermano? Querido hermano, todos los que están escuchando en Guatemala y El Salvador, a nosotros nos da pudor la ley, pero la Biblia es clara, ¿va? Entonces, este pasaje, hermano, en el libro de Romanos nos enseña de que así como Israel fue omitido temporalmente para dar entrada a los gentiles, hoy viene Pablo y nos dice: ahora ustedes que han sido injertados en el árbol, no te jactes,
Porque así como ellos fueron apartados temporalmente, dice, ustedes también pueden ser apartados temporalmente. En otras palabras, ¿cuánta gente ustedes no han visto de que llegan a la iglesia y son escogidos, hermano? Pero el problema es que luego van al mundo y en el mundo vuelven a caer en todos esos vicios y problemas y todo, y pagan consecuencias por la dureza a veces del corazón. Y Dios dice, yo sé que te voy a traer, pero vas a estar un momento aprendiendo. Nosotros no tenemos que ver, Dios ama tanto a Israel, hermano, que lo ha hecho a un lado para darle una enseñanza, nada más. No como un castigo, sino que le digo, te voy a enseñar algo, hazte a un lado, aprende. Te amo, aprende. Y cuando hay mucha gente que va al mundo allá afuera y está pagando consecuencias y todo eso, Dios está diciendo, aprende de tus errores. Pero de los confines de la tierra, dice aquí, Dios nos va a llamar. Dios te va a llamar. El que es escogido, hermano, Dios lo va a ir a traer, aunque sea debajo de un puente. Ahí lo va a ir a traer Dios. Amén. Amén.